están? Bienvenidos, bienvenidas una vez más a Futuro 360. El universo mediante tenemos electricidad para poder transmitirles este programa a ustedes y poder hablar del tema del momento, que es la energía que habilita nuestra vida y que sin ella parece que no somos nada, o al menos eso aprendimos hace pocos días atrás en el apagón total, el más grande de la historia de Chile, en un efecto en cadena sin precedentes que tiene al país completo buscando responsables, porque en parte no comprendemos bien al sistema cómo funciona, pero también todavía no tenemos claridad sobre la investigación que está en curso en manos del órgano responsable, que es el Coordinador Eléctrico Nacional, y por eso estamos muy felices de recibir en este estudio al Ministro de Energía, Diego Pardo. Bienvenido. Gracias, Paloma. Feliz de estar acá. Ministro, yo sé que le ha tocado muy duro en el último tiempo y la verdad es que tiene mucho sentido porque el país está muy sorprendido con lo que ocurrió la semana pasada, con la tasa de vulnerabilidad que parece que tenemos en nuestro propio sistema. Un sistema que además se ha jactado de estar muy atento de la seguridad. Entonces es como... hablamos en el pasado muchas veces sobre si tal vez estábamos sobredimensionando la seguridad en el sistema y resulta que parece que el sistema no era lo suficientemente seguro, por causas diferentes. Y por lo mismo quiero volver sobre algunos hechos de la semana pasada. ¿Qué sabemos hasta ahora? Sabemos, como usted mismo ha dicho en sus declaraciones, que falló toda la cadena. Que falló primero la falla original en la empresa Interchile, ¿verdad? En ISA Interchile en esta línea, pero que además esa falla no pudo ser aislada, se propagó por toda la red, generó este apagón total y después la siguiente escala, Transelec con su sistema como que permite visualizar el sistema, también falló ese sistema, no permitió visualizar el sistema, pero además también sabemos que luego en el plan de recuperación, cuando le dicen a las empresas que tienen que partir, a las generadoras, partan, las empresas no pueden partir o no pueden incorporarse y de eso hubo 3 intentos fallidos y un cuarto exitoso. Como usted contó en esa imposible de olvidar conferencia de prensa esa tarde, como no podemos creer que haya fallado 3 veces el intento de recuperar el servicio. Y recuperamos en ese momento la energía, pero en ningún caso la calma, y desde entonces estamos preguntándonos, primero, ¿cómo es posible que todo falle? O sea, es como una serie de eventos desafortunados. ¿Quiénes son los responsables? Además, evidentemente, de todas las empresas que están siendo citadas. ¿Cuál sería el órgano técnico o el órgano público que debiera ser señalado? Esa es mi primera pregunta, ministro. Disculpe lo larga de la pregunta. No, muchas gracias. Y yo creo que efectivamente la ciudadanía merece una explicación. Y obviamente esto va a tener que ser por etapas, porque las explicaciones que tenemos ahora son sobre la base de los antecedentes que hay hasta ahora, entonces por lo tanto incompleta. Y se va a tener que ir completando con los días, incluso con los meses, para tener un horizonte temporal, la explicación definitiva del último apagón de estas características que hay en la región, que es el de Brasil, el año 2023. Tomó cerca de 3 meses completar la investigación completa, para que tengamos un orden de magnitud. En ese caso también fue una falla en una línea de 500 que se propaga, digamos, al país parecido, completo. Digamos. Ahora, la recuperación del servicio, digamos, la falla cerca de las 9, la recuperación comienza de inmediato y, digamos, el último estado en recuperar la electricidad fue cerca de 4 o 5 horas después, digamos. O sea, esa es la extensión. Ya, o sea, lo nuestro fue peor por donde se le mire. Correcto. Tanto en el momento en que empezó la recuperación como en el momento en que terminó la recuperación. Entonces, tú apuntabas, digamos, a mí me parece de manera muy correcta a distinguir 3 cosas. Uno es la falla, por qué ocurre, qué es lo que estaba ocurriendo, o sea, cómo se estaba operando el sistema en ese momento, cuál es la explicación como técnica de esa falla, su propagación, su profundidad, o sea, su extensión geográfica, por qué se extiende geográficamente a todo el territorio, y la extensión temporal o duración, por qué se demora tanto la suspensión, o sea, la reposición del servicio. Lo primero que es importante tener en cuenta es que para nuestro sistema y para nuestro sistema eléctrico y nuestro sistema institucional, ninguna de estas preguntas son como ajenas. No es que aquí haya caído un meteorito o hayamos tenido un terremoto como ocurrió en el 2010. No hay ningún daño significativo a la infraestructura ni nada que haya pasado que no haya sido
considerado en los análisis previos. ¿Sí? Respecto de Espérese, importante lo que está diciendo, porque lo que está diciendo apunta a antecedentes que también han surgido durante los últimos días, que es que se había diagnosticado la posibilidad, al menos de la falla original, muchas veces, desde 2018, 2019, 2020, tenemos informes sistemáticos encargados por el coordinador eléctrico, donde se señala específicamente el riesgo de falla en ese punto, ¿no? Y también se sugieren obras que se deberían hacer justamente para tener la posibilidad como de descolgar el lugar del error y impedir la propagación a lo largo de toda la red. Esas obras no se hicieron. Primera micro pregunta, ¿de quién es esa responsabilidad? Vamos un paso antes. La defensa del sistema frente a contingencias como esta, frente a una falla en una línea específica, está contemplada en el plan de defensa frente a contingencias extremas, que era que Claro. El sistema contempla defenderse frente a ese... Porque existe la probabilidad de que ocurra. Y no solamente existe, sino que se hace un plan. Este plan se desarrolla con el tiempo, incluye, si es necesario, visibilizar y materializar inversiones adicionales y se remunera. Se remunera a las empresas, porque esto se remunera como un servicio complementario de instrucción directa, que eso significa que el Coordinador Eléctrico Nacional dice cuánto nos cuesta este sistema de defensa y todos los consumidores libres y regulados procedemos a pagarlo. Ya, espera. Eso es súper importante porque efectivamente en el informe aparece una cifra que es de puras cifras que para las personas corrientes son difíciles de imaginar. Es una cifra que son algo así como 1.500 millones de pesos, ¿verdad? Su equivalente en UF. Y cuando uno lee la cifra dice, tal vez la empresa no tenía 1.500 millones. Pero lo que usted está aclarándome es que esa cifra no la habría pagado la empresa Interchile, sino que la habría pagado el sistema. Obviamente, porque si es todo lo que tiene que ver con la defensa frente a contingencias extremas que se incluye en este plan, es una responsabilidad de todos. La instruye, por instrucción directa, establece que se pague y se paga. Ya, eso hace toda la diferencia, ok. En la recuperación del servicio, a su vez, cada uno de los servicios que prestan, tanto los activos de generación como de transmisión, durante la recuperación del servicio, también se pagan como un servicio perdone, yo tengo que hacer como la traducción abajo porque es difícil. Es decir, que para que entren las generadoras a operar y las líneas a transmitir adecuadamente, nosotros pagamos otro montón de plata separado en esta cuenta y que se descuenta de nuestras propias cuentas de la luz, me imagino. Se paga como un adicional, efectivamente. Entonces nosotros pagamos. El consumidor, tú, yo y la industria también, porque los clientes regulados tienen un sistema muy similar, pagamos primero un cargo por servicio público que lo que hace es financiar el presupuesto anual del coordinador, que son del orden de 60 millones de dólares, para que haya un organismo específico que no es parte del Estado, que tiene su propia administración financiera, técnico. Que es independiente, que es técnico, que es capaz de pagar remuneraciones competitivas y desarrollar todos los estudios que sean necesarios para mantener estos planes, desarrollar estos planes, probar estos planes, monitorearlos preventivamente, etcétera. Y a su vez, las empresas que tienen que prestar estos servicios y reciben una remuneración adicional. O sea, desde el punto de vista del consumidor, y eso es lo primero que quiero dejar claro, desde el punto de vista de las personas que nos están viendo en su casa, nosotros hicimos nuestra parte, que fue pagar. Que fue pagar. La cuenta se pagó. ¿Se recibió el servicio a cambio? No. No. Entonces, esa es una segunda pregunta bien importante. Lo primero que hay que dejar meridianamente claro es que el servicio que los consumidores recibieran en sus casas y las industrias recibieran en sus instalaciones el día martes no es aceptable, no es por lo cual pagamos, ¿sí? Nosotros tenemos un coordinador que cuesta 60 millones de dólares y una serie de servicios complementarios que cuestan lo que tienen que costar. Porque y nuestras cuentas con ellos están al día, de hecho. Porque tampoco el coordinador se caracteriza por ser, no sé, el más barato del mundo. Eso ya ha salido en algunos estudios, de hecho. Y no sé si quisiéramos tenerlo. No sé si quisiéramos tenerlo el más barato del mundo. Quisiéramos tener un servicio de calidad. Que funcione. Y eso es lo que no hemos tenido. Siguiente, tengo que hacer esta pregunta porque para las personas es difícil comprender cuál es la orgánica de cómo funciona el sistema. Y, por ejemplo, ¿tiene usted alguna responsabilidad en que esta cuestión no funcione, en que el coordinador no haya exigido el cumplimiento de las indicaciones de estos estudios? ¿A quién se le pide responsabilidad? En el ejército es muy fácil entender quién es el responsable, pero en el sistema eléctrico no.
A ver, nuestro sistema eléctrico, en el 2017 se toma una decisión, que es, antiguamente teníamos dos sistemas y en cada uno de estos sistemas las propias empresas tenían un coordinador. ¿Sí? Y este coordinador pertenecía a las empresas. En el 2017 se toma la decisión institucional de separarlo de las empresas, pero también separarlo del gobierno. Y por lo tanto que tenga su propia estructura financiera y sus propios procedimientos de decisión. Aquí estamos hablando del plan de defensa frente a contingencias extremas que evita que se propague una falla hacia el resto de las localidades del país y un plan de recuperación del servicio. Ambos planes son instrumentos completamente privados, no son un decreto supremo que esté sujeto a el feedback de la Superintendencia de Electricidad y Combustible, la determinación de precios de la Comisión de Energía y, digamos, la intervención. Por lo tanto, nadie le puede pedir a usted una responsabilidad porque no se haya hecho esto. O sea, eso es algo que obviamente entiendo que son parte de las cosas que vamos a conversar. Los parlamentarios han anunciado. Ya, pero por ley, pues, ministro, pero por ley no. Ya, listo. Eso es importante saberlo. Por ley, las atribuciones para desarrollar ambos planes son exclusivas del coordinador en conjunto con las empresas, porque ahí hay una decisión bien de fondo que se tomó el 2017. Que es decir, esto es un tema técnico, los liderazgos políticos aquí tienen que hacerse a un lado, porque es muy riesgoso además, que la cuestión quede en manos políticas. Coadyuvar el impulso que van a desarrollar estos organismos independientes. Ya. Dicho eso, otra pregunta que también ha surgido entre los ciudadanos es ¿quién controla al coordinador? O sea, si el coordinador se equivoca, ¿quién es el encargado de vigilar que no genere errores? Y si los genera, ¿quién es quien dice cometió un error y tiene que pagar por su responsabilidad? Ya, yo creo que aquí esto es importante explicarlo, pero no es fácil de entender, porque cuando uno toma la decisión de hacer un órgano tan autónomo como este como país, lo que hace es autocontenerlo. Y entonces, la supervisión del cumplimiento normativo por parte de los coordinados está en el consejo del coordinador. Que es una especie como de directorio. Está en el directorio del coordinador, él es el que tiene la responsabilidad reglamentaria, jurídica, de verificar el cumplimiento de las instrucciones técnicas de la normativa, en este caso respecto al plan de recuperación del servicio y del plan de defensa. Ya, y si el consejo no logra hacer adecuadamente el trabajo de vigilar, supervisar al coordinador, ¿quién supervisa el consejo? ¿Quién manda al final a la punta de todo? ¿Quién puede decir el coordinador se equivocó? Claro, el coordinador es sujeto de fiscalización por la Superintendencia de Electricidad y Combustible, que sí es un organismo público. Pero la Superintendencia de Electricidad y Combustible no tiene un rol preventivo. Tiene un rol después de que ocurran las cosas. Su rol en este momento va a ser tomar el informe de análisis de falla, que es lo que se está, digamos, elaborando en estos días, y sobre la base del informe de análisis de falla... Más todos los antecedentes que hay disponibles, va... Lo que pasa es que el informe de análisis de falla lo hace el coordinador, pero lo observan las empresas. Entonces, el informe junto con las observaciones van a pasar a la SEC, y la SEC, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles... Debiera cursar las multas. O sea, va a formular cargos. Y las empresas o el coordinador, si es objeto de formulación de cargo, o los miembros del consejo del coordinador, si también son objetos de formulación de cargo, se defenderán digamos, en otra pregunta, porque para los consumidores es más fácil comprender que la empresa ISA Interchile, si finalmente se establece que la falla, no sé, pues está fuera de norma, en fin, y que todo mal, se le va a cursar una multa y eso para uno es claro. Si se establece que el coordinador no cumplió con su rol, ¿qué se hace? ¿Se le cursa una multa también? También. ¿Y quién la paga si la cuenta la pagamos nosotros? Y bueno, está bien. Efectivamente, en el caso de muchas de las empresas son empresas reguladas que son objeto de precios regulados también, por lo cual las tarifas en transmisión también las pagamos nosotros, digamos, los precios en generación, si es que son a contratos regulados, también los pagamos nosotros. Entonces, en verdad, nada nuevo, dice, seguimos pagando nosotros, ¿no? En este sistema todo es así. Pero en el coordinador sí es importante separar dos tipos de responsabilidad. Una es la de la responsabilidad que tiene la persona jurídica del coordinador, el organismo, y otra distinta es la de los consejeros. La ley es muy clara en separar ambas y cada una tiene ámbitos un poco distintos. De responsabilidad. Así es. O sea, eventualmente los consejeros podrían recibir multas también. Eso, o sea, hay una hipótesis muy específica para ello en la ley.
Ya. Ya, hasta aquí espero haber avanzado en una línea. Ahora avancemos en la siguiente, que es un poco la que revisábamos antes, ¿no? Y es, ¿está mal diseñado el sistema que nosotros pagamos por un servicio que parece que no se estaba cumpliendo para nada bien? O sea, porque cuando falla una cosa uno dice, bueno, la vida es muy difícil, pero cuando fallan todas las cosas, lo que está fallando es el sistema. Entonces la pregunta es, ¿nosotros como consumidores estamos pagando por un servicio que no es aceptable, en sus propias palabras, y por lo mismo está mal el sistema o realmente es súper mala pata? A ver, yo creo que, o sea, primero aquí no hubo un evento del tipo Terremoto. terremoto, que podría decir, bueno, No, era un día corriente, íbamos caminando por la pradera y ocurrió esto. Entonces, y ninguna más parte, miedo da, y digamos. por eso, y ninguna parte de las subestaciones, las líneas de transmisión, Explotó, le cayó un de generación, meteorito, etcétera. no hubo daños a la infraestructura, ¿sí? Por lo tanto, eso, digamos, hay que descartar esa posibilidad. Y obviamente las expectativas que uno podría hacerse a la luz del tipo de servicio que estábamos pagando no se cumplieron. Ahora, el diagnóstico general es mucho más sencillo que el diagnóstico específico. O sea, obviamente hay cosas que no están funcionando. ¿Qué específicamente es lo que hay que cambiar para que funcionen bien? Para eso necesitamos un análisis mucho más detallado de qué es lo que falló. Y creo que el ejemplo de Brasil es bueno. En la hipótesis con la que empezaron, o de alguna manera la cual era la que inicialmente se consideró como plausible en el apagón en Brasil del 2023, es muy distinta de la que terminó primando. O sea, inicialmente parecía ser un problema principalmente a nivel de transmisión y operación del sistema y terminó siendo también un problema de el tipo de servicios que supuestamente podían prestar las centrales de generación y que no se cumplió. Entonces hay una diferencia entre... Ya, pero seamos más específicos en lo que nos está contando. O sea, partió siendo probablemente un problema de operación de la transmisión y terminó siendo algo que las empresas decían que podían hacer y no podían hacer. Efectivamente, y no hicieron. Y no estaban en condiciones de hacer tampoco. Entonces, por eso es importante recorrer ese camino, porque si uno tiene un diagnóstico, o sea, si tú empiezas a tratar de cambiar el sistema, cambiar el diseño institucional sobre la base de un diagnóstico que no es El correcto. correcto, obviamente la Bueno, solución no va a apuntar al pero problema. para eso Entonces, está la investigación, de hecho. por eso, claro. Entonces, por cierto, tenemos un problema en el funcionamiento de nuestro sistema de respuesta a la emergencia. Eso yo creo que es claro. Y por lo tanto, vamos a tener que revisarlo, corregirlo. y aprovechar todas las oportunidades de mejora que genere, digamos, Es que justamente hacia allá iba mi pregunta, porque tal vez las oportunidades de mejora también son sistémicas. Y lo planteo a propósito de las varias investigaciones que ha hecho el área de Futuro 360, que hablan de un sistema donde a veces las empresas tienen más oportunidades. Ciertas empresas, sobre todo las empresas de tamaño grande, tienen más oportunidades frente al coordinador eventualmente. Ha habido muchas voces que plantean en cartas públicas que tal vez el coordinador no ha sido lo suficientemente, ¿cómo decir?, preciso, alerta, atento a que se cumplan las tareas de las empresas. Entonces, ahí hay una primera cosa que sería bueno saber si es que hay que darle más atribuciones al coordinador, menos atribuciones a las empresas o dónde hay que poner los incentivos para que estas cosas funcionen. Punto 1. Punto 2, usted señala algo interesante respecto del caso de Brasil, que es el hecho de que las empresas pueden estar informando cosas que no son capaces de hacer. Y en la declaración del día de la catástrofe, a las 7:30 de la tarde, Ernesto Huber, el director, planteaba que habían tenido serios problemas de información, diciendo de una manera general que en el fondo, en parte, la información que ellos tenían no era la información y que tampoco habían sido capaces de conectarse, lo que alude más bien al problema que tenía de visibilidad del sistema con Transelec. Pero también sabemos que, por ejemplo, Rapel, que era una central súper importante para poder reactivar el servicio en la región metropolitana, se la llamó a encender y no lograba encender o no podía enchufar. No sabemos si el problema fue que no podía prenderse o que se prendió y estaba lista para partir, como sí dice Rapel, y no lograba coordinarse con el coordinador. Hoy tenemos versiones contradictorias y por eso es importante que estas investigaciones se
canalicen hacia los espacios institucionales que tenemos y que están contemplados para responder estas preguntas. Porque, de nuevo, es muy distinto si tenemos un problema en el diseño, nuestro plan estaba mal diseñado, o nuestro plan no fue objeto de monitoreo preventivo suficiente, no hicimos suficientes simulacros, o el plan era correcto. Y la información de la empresa era falsa. Y claro, y hay un problema con el autorreporte que se hace de la información con la que se construye. Me encanta que haya planteado lo del autorreporte, porque para allá iba mi pregunta inicial. ¿Es correcto que en una empresa con este nivel de participación privada, con este nivel de complejidad y atomización de actores, porque tenemos un montón de actores en el mundo de la generación, otro menor cantidad en el mundo de la transmisión y otro en el mundo de la distribución, sean las empresas las que presenten su reporte? ¿Es así en todas partes del mundo? ¿Hay alguna manera de certificar o ayudar a que las empresas reporten de manera más fidedigna o auditar adecuadamente esa información? En el mundo hay distintos modelos. El nuestro es un sistema que descansa mucho en la fiscalización posterior, ¿sí? O sea, solo hay fiscalización pública a través de cargos o cuando tú detectas efectivamente una infracción. Y las infracciones, de hecho, típicamente se materializan en multa, no en planes de cumplimiento, no en oportunidades de mejora. Está pensado como un sistema de fiscalización muy clásico o ex post. Hay muchos sistemas distintos en el mundo en esta materia. Ahora, si nos vamos a mover hacia modelos más preventivos, también es importante repensar cómo distribuimos los recursos para ello. ¿Por qué lo digo? Porque cuando miramos la distribución de recursos para esta materia, el Coordinador Eléctrico Nacional tiene un presupuesto anual de 60 millones de dólares, ¿cierto? Si tú miras en la que no es poca plata. No es poca plata. La superintendencia tiene un presupuesto anual de 15 millones de dólares. Y la superintendencia no solamente fiscaliza de alguna manera los incumplimientos que puedan ocurrir en la operación de las redes de alta tensión o de las centrales de generación, también revisa que el calefactor en nuestras casas cumpla las normas de fabricación correspondiente, supervisa a las estaciones de servicio y los combustibles líquidos, supervisa las estufas, supervisa que la leña cumpla las especificaciones correspondientes, supervisa el gas natural. O sea, su presupuesto le tiene que cundir mucho más para un ancho de banda más o menos grande. Tiene una cantidad de temas de fiscalizar con un presupuesto de 15 millones de dólares. Si queremos que la Superintendencia de Electricidad y Combustible haga un análisis preventivo de cosas como el plan de recuperación de servicios, del plan de defensa de contingencias extremas, y que sea capaz de generar opiniones independientes, no basadas en el autorreporte de información, bueno, tenemos que cambiar un poco la manera en que estamos distribuyendo los recursos para eso. Ya, pero yo le agregaría un punto a esa conversación, y es que recuerdo que cuando nuestro equipo estuvo realizando los especiales de energía, se planteaba una conversación bastante técnica, que no vamos a entrar en ese detalle hoy día, sobre una dimensión del sistema que son los mínimos técnicos. Y una cosa que vimos es que no había habido auditoría al mínimo técnico desde que se había creado prácticamente el coordinador. La última había sido, por ejemplo, en 2017, que fue prácticamente el año en el que surgió. Y entonces sabíamos que no había suficientes auditorías a los mínimos técnicos. En ese momento usted mismo se comprometió a relacionarse con las empresas para revisar los mínimos técnicos y el coordinador ordenó una auditoría a una empresa. Si el coordinador tiene los antecedentes que tiene y tiene la posibilidad de llamar a las empresas, auditarlas, pedirles resultados, sugerirle obras, pero lo hace con esa cantidad de frecuencia, con ese nivel de frecuencia, la posibilidad de prevenir es bien poca también. Bueno, esa es una pregunta que obviamente tenemos que hacernos lo sucedido. Si mi único punto aquí es que antes de correr para encontrar una solución para un diagnóstico que todavía no tenemos claro, tenemos que tener bien claro el diagnóstico, porque de nuevo, cuando uno mira la experiencia internacional con otros apagones de esta naturaleza, que lamentablemente ocurren, eso también hay que decirlo, en la región tenemos un par de eventos, digamos, en la última década, tal de Argentina con Paraguay y Uruguay, que también fue un digamos, un apagón de dimensiones importantes. En ese caso se demoró más todavía, digamos, la investigación forense se demoró casi 8 meses.
es importante tener un diagnóstico claro, porque las intuiciones con las que uno empieza este camino no necesariamente van a ser las que terminan siendo respaldadas por la evidencia. Totalmente. Ahora, no quisiera perder la oportunidad de preguntarle, porque a propósito de este apagón enorme, se ha revitalizado la conversación sobre si somos o no somos diligentes en temas de permisos para poder aprobar líneas de transmisión a tiempo. Y mi pregunta es, ¿usted cree que con otra línea esto no habría pasado? Que es como lo que planteó Evelyn Matei, candidata a la presidencia. ¿Y qué otras cosas podrían habernos dado mayor resiliencia en estos contextos, aparte de todo lo que ya hemos hablado, pensando justamente en eso, en cómo construimos un sistema mucho más versátil? A ver, lo primero, todo indica, todos los antecedentes que tenemos ahora indican a problemas de gestión, no de inversión, no cosas físicas que estuvieran faltando, sino la manera en que se manejó el sistema que hoy día tenemos. A pesar de que usted igual encuentra que necesitamos más líneas de Obviamente, transmisión. pero por otras razones también, no necesariamente por la resiliencia o por la seguridad del sistema. El caso de Kimal Aguirre tiene más que ver con los precios del sistema y conseguir aprovechar la capacidad de generación limpia que tenemos en el norte del país, que significa a su vez energía más limpia y más barata. Por lo tanto, Kimal Finalmente, ¿no? Que nos llegue el precio a los consumidores algún día, digamos. Efectivamente, pero Kimal Aguirre tiene que ver un poco con eso, con permitir aprovechar todo ese potencial de energía limpia que tenemos en el norte del país y llevarlo o transportarlo hacia la zona centro, que es donde están los mayores consumos. Y un poco igual con la línea, el otro Kimal, que en verdad es Entre Ríos, Lo Aguirre, que acaba de salir y cumpliría la misma función. Plan de expansión, claro, con el polo eólico, en este caso, que está en esa zona del sur del país. Obviamente, todas esas líneas de transmisión son necesarias, si no, no las estaríamos construyendo. Si es que son necesarias para una resiliencia frente a un evento como el que vimos, eso yo creo que es mucho más discutible, y por eso a mí me llamó harto la atención la mención de la candidata, porque cuando ella era alcaldesa, estuvimos juntos en la oficina, estuvimos conversando sobre energía. Ella vino por otras razones, digamos, por una subestación que se está construyendo en Providencia, y conversamos, y al igual como me ha pasado con todos los exministros de esta coalición y de la oposición, coincidimos en que en verdad la energía supone una tan gran oportunidad para el desarrollo de nuestro país que tenemos que tratar de sacarla un poco de la trinchera. Y en el caso de las líneas de transmisión, y particularmente de Kimal Aguirre está en su proceso de tramitación ambiental, ha ido avanzando con el calendario que existe. De alguna manera, Kimal Aguirre está considerada para entrar en operación en el 2030, 2029-2030, por lo tanto está en el ritmo adecuado teniendo en cuenta las expectativas que nos hicimos. Si pudiera ser antes, siempre mejor. Pero está, digamos, en calendario. Y si queremos acelerar ese grupo de inversiones, bueno, en particular, Kimal Aguirre, una vez que termine la tramitación de su resolución de calificación ambiental, va a empezar el proceso de permisos sectoriales. Para esos permisos sectoriales tenemos un cambio legislativo importante que reduce la cantidad de permisos, evita la redundancia, concentra varias cosas, y que en el caso particular de las líneas de transmisión supone disminuir en un cuarto su ruta crítica. Entonces, más que discutir, mi invitación a la oposición es: votemos ese proyecto. Y si tienen observaciones constructivas que hacerlas, el ministro Grau ha estado más que dispuesto a recibirlas, y pongamos, más que discutir por Twitter, pongámonos manos a la obra y saquemos adelante este proyecto de ley que permitiría cortar los plazos y hacer algo que parece que todos queremos hacer, que es permitir que nuestras líneas de transmisión se construyan más rápido. Ministro, siempre nos quedamos cortos con estas entrevistas, pero encantado de volver. Tenemos que volver en otro momento, ojalá con las noticias y los resultados de la investigación. Muchas gracias por venir a Futuro 360. Gracias a ustedes. Si hay una sopa que tiene muchas variables, es esta. Es como una especie de carbonada, pero bien innovadora, porque tiene muchas dimensiones, son difíciles de comprender, y por lo mismo tratamos de separar los asuntos para poder participar de esta discusión en la que a los ciudadanos a veces nos queda demasiado grande y quedamos un poco fuera, haciendo algo tan central y estructural como es la energía de nuestras vidas.
Así que ojalá que hayamos aclarado un poco, si no nos hacen nuevas preguntas y tendremos otra oportunidad de tener al ministro acá y a otros expertos. Nos vamos a una pausa y volvemos con más. Como partimos con nuestra nueva temporada, el universo nos ha querido premiar y realmente ahora nos puso un hecho histórico para festejar nuestro inicio de temporada. Pues una empresa privada logró alunizar con éxito. Fue Blue Ghost, una aeronave de la empresa Firefly Aerospace, en colaboración con NASA, que busca recopilar datos fundamentales sobre nuestro amado satélite natural, los que van a ser utilizados para la misión Artemis. ¿Se acuerdan esta en la que la humanidad iba a volver a la Luna, pero además con una mujer? Todos se ayudan o tratan de ayudarse, o esa es la idea. ¿De qué se trata todo este gran hito sin precedentes que cambia y renueva la historia lunar una vez más? Nos trae los detalles Francisco Verdejo. Y'all select the landing. We're on the moon. 3:34 de la mañana en Austin, Texas, y la sala de control de Firefly Aerospace se llenaba de aplausos. La nave Blue Ghost llegaba con éxito al noreste de la Luna. Por primera vez en la historia, una empresa privada lograba esa hazaña. Estamos en esto juntos. Queremos asegurarnos de que haya más y más de estas misiones hacia la Luna. Todo es posible. Las misiones a Marte también. Entonces es un hito en el sentido de que marca el inicio en el que el mundo privado se involucra de forma exitosa en completar una misión. Su misión es clave: estudiar el subsuelo, superficie y atmósfera de la Luna. No cuenta con tripulación, pero sí con tecnología de punta como GPS que funciona en el espacio y computadores resistentes a la radiación solar. Trabajarán por un día lunar, lo que corresponde a 14 días de nuestra Tierra. Ya comenzamos a movernos en la superficie y estamos empezando las operaciones de carga. Alunizamos al inicio del día lunar y queremos aprovechar todo el tiempo que estemos allá y obtener la mayor cantidad de datos posible. Lleva un taladro que ayuda a medir la temperatura a cierta profundidad de la Luna. Por ejemplo, tiene un medidor de flujo de calor que tenga la Luna, que eso también le sirve para los trajes espaciales. Información clave para una nueva etapa de la exploración espacial. Las misiones Artemis 2 y 3, que buscan que los humanos vuelvan al satélite natural, fueron desplazadas para 2026 y 2027 respectivamente. Blue Ghost aportará datos para esta misión. Los retrasos de Artemis tienen que ver justamente con las pruebas que se tengan que hacer para que todo salga perfecto. Como ya hay vidas involucradas, la verdad que tiene que salir como reloj. Involucrar a las empresas privadas tiene que ver con lograr un ecosistema en el que el desarrollo tecnológico se dé de manera más activa, más rápido, en escalas de tiempo más cortas y ojalá con costos más reducidos. La misión se enmarca en el programa de servicios comerciales lunares de la NASA, que consiste en colaboraciones entre el ente estatal y empresas privadas para enviar material de carga a la Luna. Solo 5 países en todo el mundo han logrado alunizar, mientras que Aerospace Firefly es la primera empresa en lograrlo, sentando así una nueva etapa en la exploración del espacio. Habrá operaciones científicas todos los días mientras dure la misión. Y por todo el trabajo que hemos visto con la NASA, creemos que será muy exitoso y pondrá una vara mayor al número de investigaciones que haremos. Está abriendo las puertas a los descubrimientos científicos, hallazgos tecnológicos y otros logros. Exploraremos la Luna, aprenderemos y las enseñanzas nos permitirán que luego vayamos a Marte. Actualmente hay 14 empresas que buscan hacer contratos con la NASA para unirse a su programa de servicios lunares. Al mismo tiempo, Firefly Aerospace lanzará la misión Blue Ghost 2, que debería llegar al lado oscuro de la Luna en 2026. Entre 7 y 12 años debe pasar una persona para encontrar por primera vez el diagnóstico de una enfermedad de las conocidas como raras, enfermedades huérfanas o enfermedades poco frecuentes.
Este sería encontrar el diagnóstico, el primer desafío de muchas dificultades que tienen que enfrentar las personas que padecen de alguna de estas enfermedades y que corresponden aproximadamente al 5% de la población global. Precisamente la idea es visibilizar esta realidad y cada 29 de febrero, cuando corresponde, se conmemora el Día Mundial que permite dar cuenta de la urgencia de mirar esta realidad que aqueja a miles y miles de personas alrededor del mundo. Y en Chile también están buscando mejorar sus condiciones a través de un proyecto de ley que fue aprobado en enero en la sala del Senado y pronto va a ser discutido en la Cámara Baja. En el siguiente informe, Javier Albornoz nos ayuda a conocer más de esta realidad que realmente es muy ignorada por la mayoría de nosotros, por la particularidad de estas enfermedades, y nos cuenta un poco sobre cómo va el avance de este camino. ¿Ha escuchado hablar de la schwannomatosis? Seguramente no, y esto es porque es considerada una enfermedad rara. Una de las cerca de 8.000 raras, poco frecuentes o huérfanas que hay en el mundo, entre las que se conocen otras como el síndrome hemolítico urémico o la neuromielitis óptica. De esto sabe mucho Alejandro, quien fue diagnosticado hace 14 años con la schwannomatosis, un tipo de neurofibromatosis. Básicamente, la vaina de mielina que se encuentra en los nervios, en mi caso, se convierte en un tumor, que en realidad eso es un schwannoma. Las células de Schwann se tumorizan, es un tumor benigno, pero que me genera dolor crónico y problemas de estabilidad. Desconocemos la cantidad de personas en Chile que tienen esta enfermedad, pero no existe un tratamiento asociado a esta variable. Al no existir un tratamiento específico, Alejandro convive constantemente con el dolor. Yo puedo llevar mi vida normal, aunque hay veces que sencillamente no me puedo mover. Eso me genera conflictos en el trabajo, me genera conflictos para cumplir con mis responsabilidades. El tener un diagnóstico no me libera de ser responsable. Entonces, en ese caso, sí ha sido complejo muchas veces el manejo del dolor y a veces no puedo manejarlo. Pero es importante que quienes están en nuestro entorno sepan cuál es nuestra condición y cómo tenemos que trabajar y avanzar. Desde su vivencia, ahora también lidera la Federación Chilena de Enfermedades Raras, que día a día trabajan en enfrentar los desafíos que trae consigo este tipo de afecciones. El primer desafío que enfrenta una persona en Chile con enfermedades raras es el diagnóstico. En Chile nos demoramos en promedio entre 7 a 12 años en diagnosticar y una persona se demora cerca de 7 años en llegar a un especialista que sabe lo que tiene. Ese es el primer escollo. Superar la odisea del diagnóstico es el primer gran desafío. Alejandro también lo vivió. Estuvo casi 10 años con dolor sin saber lo que era. Incluso llegó a ser confundida con cáncer, situación que suelen vivir quienes tienen alguna enfermedad rara, poco común o huérfana. El 70% de las enfermedades raras son de origen genético. Y eso aparece en el curso de la vida. Y los síntomas y los signos al principio son muy inespecíficos. Entonces se demora mucho en llegar a un diagnóstico adecuado. Una enfermedad que aparece en menos de 1 por 2.000 personas quiere decir que hay muy pocos profesionales que pueden hacerse cargo correcto de un diagnóstico correcto, de pedir los exámenes que corresponden y de hacer un tratamiento adecuado. Una enfermedad se define como rara cuando su incidencia es baja. En promedio, un caso por cada 2.000 personas. Eso genera que se considere que a nivel mundial sean cerca de 400 millones de personas que tienen alguna enfermedad de este tipo. En Chile no hay registros, pero se calcula que hay 1 millón de personas que tienen alguna enfermedad rara. Eso quiere decir cerca del 5% de la población chilena. Mientras más demora el diagnóstico y menos tratamiento hay disponible, la calidad de vida es más mala. Y la calidad de vida no solo del enfermo, sino que de toda la familia. Si tienes la fortuna de que tu enfermedad tiene un tratamiento, viene el segundo desafío, que es la posibilidad de obtener acceso terapéutico. El acceso terapéutico en Chile es cada vez más complejo y más difícil. Algunas de estas enfermedades pueden ser muy caras, pero otras lo que requieren es el trabajo colaborativo de distintos grupos. En aquellos casos donde el diagnóstico requiere tratamientos, los tratamientos habitualmente son muy caros, que no pueden costear las personas y dependen de que un asegurador, léase en Chile FONASA, las ISAPRES o los sistemas de salud de las Fuerzas Armadas, cubran ese costo. Se estima que solo un 5% de las enfermedades raras tiene tratamiento, pero son de alto costo, y el cual solo en casos determinados puede ser cubierto por el GES y la ley Ricarte Soto. Está el GES,
que tiene 27 enfermedades en su registro. De esos son 7 enfermedades raras, o sea, no son muchas. Y está la ley Ricarte-Soto, que cubre enfermedades de alto costo, y dentro de las 27 enfermedades que considera la ley Ricarte-Soto, 19 son enfermedades raras, lo que quiere decir que son de muy alto costo para tratar. Que hoy día la discusión que nos convoca, la discusión de reforma, tiene que orientarse a revisar este esquema fragmentado de coberturas que tenemos, donde un paciente con, por ejemplo, una enfermedad puede tener coberturas parciales en GES, en Ricarte-Soto, en drogas de alto costo de cáncer, tiene que transitar por un sistema muy complejo. Quizás debiéramos pensar en reformar todo ese sistema y generar un único gran esquema de coberturas más universal. El Ministerio ha ido trabajando ya desde hace algún tiempo en el desarrollo de acuerdos de riesgo compartido, que son mecanismos en los que la institucionalidad y la industria se ponen de acuerdo para poder ir evaluando la efectividad, por un lado, de los fármacos, pero también mecanismos de financiamiento en el que podemos ir poniendo a la par, ¿cierto?, el desarrollo de las nuevas tecnologías con los mecanismos de financiamiento que tenemos. Desafíos que también buscan ser abordados en el proyecto de ley que durante enero fue aprobado en primer trámite por la Sala del Senado, que pretenden sea puesto en tabla durante las primeras semanas de marzo. Creo que esta es una ley prioritaria, creo que es importantísimo partir con este marco legal y voy a apurar la causa de manera de ponerla en tabla lo antes posible para su discusión. Yo tengo la casi certeza de que vamos a aprobarla transversalmente porque es una ley necesaria. Desafíos que se conversan a propósito del Día Mundial que se celebra los 29 de febrero, la fecha más rara de nuestro calendario y que permite concientizar de lo complejo que es vivir con una enfermedad rara, poco frecuente o huérfana. Viene la pausa en Futuro 360, pero ya volvemos con mucho más, así que quédese en compañía de CNN Chile. Dos grandes acuerdos para financiar la protección de la biodiversidad se lograron en la reanudación de la COP16, esta vez en Roma. ¿De qué se tratan? ¿Será suficiente el dinero para poder alcanzar las metas de protección del 30% de la biodiversidad a 2030? Conozcamos más sobre qué opinan los expertos en la nota de Cristian Soto. Pregunto al plenario si están de acuerdo con aprobar la resolución 34. Como no veo objeciones, la resolución está aprobada. Después de 3 intensos días de negociaciones, de esta manera se celebró en Roma el primer plan global para financiar la conservación de la biodiversidad. Esto en el contexto de la reanudación de las conversaciones de la COP16 llevada a cabo en octubre del año pasado en Cali, Colombia, momento en el cual los líderes mundiales no llegaron a ningún acuerdo. Se trata de un fondo de $200 billones anuales destinados a la protección del medio ambiente, financiado por 150 países. Este monto ayudaría a poner en marcha el acuerdo de Kunming-Montreal alcanzado en 2022 en la COP15, que fija la protección del 30% de toda la biodiversidad del planeta. Es algo inédito que se haya llegado a un acuerdo como este, ya que en las otras COP de climáticas y de biodiversidad había costado mucho llegar a acuerdos en este momento, sobre todo de financiamiento. Obviamente, los países necesitan financiamiento para poder aplicar estos objetivos. Muchos países en desarrollo son ricos en la biodiversidad, pero no tienen necesariamente los recursos que necesitan para proteger y restaurar la naturaleza, porque a menudo es más rentable explotar nuestros recursos naturales que protegerlos y restaurarlos. Otro acuerdo logrado en Roma fue la puesta en marcha del Fondo de Cali, un mecanismo de financiamiento que involucra directamente a los privados. Negociaciones que se dieron con un marcado tono político dado el contexto global. In this very polarized, fragmented, divisive and conflictive. En este panorama geopolítico tan polarizado, fragmentado, divisivo y conflictivo, tenemos una importante responsabilidad aquí en Roma.
En este 2025 podemos enviar una luz a nivel mundial y podremos decir que todavía, incluso sin diferencias, incluso con las tensiones, incluso con el limitado espacio fiscal en el norte y el sur, incluso con los conflictos armados, somos capaces de trabajar juntos en colaboración por algo que trasciende nuestros propios intereses y que va más allá. Insto a todas las partes a reconocer que nadie gana si fracasan las conversaciones. Ningún país es inmune a esta crisis, ni puede abordarla por sí solo. Compartimos la naturaleza y dependemos de ella. Creo que nuestra misión está clara. Debemos proteger la naturaleza no solo para nosotros, sino que también para los hijos y nietos que heredarán el mundo que hoy formamos. Hagamos de la COP16 un momento de oportunidad para que todos experimenten las maravillas naturales de este mundo. 200 billones de dólares que serán repartidos en diferentes países, que aún no serían suficientes para una implementación total de la protección del 30% de la biodiversidad, y que además resalta una brecha entre los aportes recibidos para los países en vías de desarrollo. Que se hayan llegado a acuerdos significa que a nivel internacional podemos llegar a acuerdos en materia climática y de biodiversidad, y eso es algo muy positivo. Sin embargo, siempre se ve como insuficiente, entendiendo la magnitud de la crisis climática y de biodiversidad que tenemos en este momento. Es una cifra que va a estar por debajo de lo que se necesitan. Hay un marco global que tiene que ver con más de 700 billones de dólares, y esa cifra es importante. Entendemos que se va trabajando de manera gradual, pero lo más importante, más allá de la cifra en sí, necesitamos que esos financiamientos lleguen hoy. La urgencia de la protección de la biodiversidad está ahora. Un gran ausente de estas negociaciones fue Estados Unidos, país que desde la elección de Donald Trump se ha alejado de las metas climáticas globales. Estados Unidos se está restando de todas las negociaciones que tienen que ver con cambio climático y biodiversidad, y así vemos que se va a proyectar para los próximos años. Este año es la COP30 de Brasil, en 2 años más sería de nuevo una COP de biodiversidad. Por lo tanto, creemos que la ausencia de Estados Unidos es bastante relevante. Es una pérdida en términos de financiamiento, siendo que ahora es el momento más urgente de poder tomar esta crisis y de tomar acciones concretas para poder proteger a la naturaleza, porque en el fondo proteger a la naturaleza es también protegernos a nosotros. No tenemos nunca que olvidar que nosotros somos parte también de la biodiversidad. Así es como la Unión Europea, Canadá y Japón han tomado liderazgo en la protección de la biodiversidad. Una COP16 que, a pesar de los acuerdos logrados, aún deja en el tintero discusiones claves como el Tratado de los Océanos y de plásticos. Un año más por delante y otra vez la noticia, una de las principales noticias sigue siendo cómo el cambio climático amenaza la biodiversidad global, por lo que las discusiones en torno al financiamiento de las medidas que permitan conservar la vida silvestre sobre la Tierra se vuelven esenciales a nivel nacional y también a nivel global. En este contexto del Día Internacional de la Vida Silvestre, que se conmemora el 3 de marzo, Rosario Urzúa Ricci nos trae la siguiente nota. Chile es un país con una gran diversidad de vida silvestre. La Gran Patagonia chilena y el desierto más árido del mundo son una pequeña muestra de la biodiversidad del país. El cambio climático es una amenaza que afecta el bienestar de la naturaleza y levanta la pregunta: ¿cuánto realmente se financian los proyectos de protección ambiental? Es por esto que la versión 2025 del Día de la Vida Silvestre adoptó el tema de financiación de la conservación de la vida silvestre, invertir en las personas y el planeta. Todos dependemos de la naturaleza. La biodiversidad es la base sobre la que se sostienen tanto las economías como las sociedades. La evolución de los ecosistemas a nivel nacional son muy únicos y son endémicos. Quiere decir que las especies que tenemos en el país solamente están acá, y eso hace que su variabilidad genética y su oportunidad de crecimiento hacia otros factores toman mucha relevancia a nivel internacional. En 2024, Chile destinó 0,15% de su PIB nacional para financiar la protección del medio ambiente. En contraste, el promedio de la OCDE se ubica en 0,75%. No solo esto, sino que Chile no ha sido capaz de formular estrategias que protejan las especies que están clasificadas en categoría de amenaza. 63% de estas están en condición crítica o han desaparecido. Cuando tú tienes una mirada país, tú tienes
tu administración que convergen en una mirada y en una línea, por lo tanto todos los proyectos están cruzados por esto. Eso en Chile no lo tenemos. A pesar de ser reconocidos mundialmente como un destino atractivo por su naturaleza, ganando el premio Oscar del Turismo como el mejor destino verde del mundo en 2022 y 2023, Chile invierte solo $0,6 del aporte fiscal por cada hectárea de área protegida. Según el estudio Financiamiento de la Conservación a nivel mundial, Chile debería invertir al menos $6 por hectárea. Si yo quiero movilizar impuestos de beneficio fiscal a las áreas protegidas, significa que tengo que afectar al Estado y al financiamiento y al presupuesto nacional. Y las necesidades de nuestro país, en general, responden a otras condiciones que son educación y que son súper relevantes, que es seguridad. Por lo tanto, muchas veces la protección no queda al nivel de relevancia que tiene que tener. En Chile operan múltiples organizaciones privadas que se dedican a la protección de la biodiversidad nacional. Estas organizaciones, desplegadas a lo largo del país, frecuentemente dialogan con el sector privado en búsqueda de financiamiento. Hay mucho por mejorar. Lo ideal sería que esa fuera la norma, que todas fueran así. Pero ya hay empresas que están empezando a hacer cargo de su impacto, de sus dependencias de la naturaleza. Hay que encontrar aquellos espacios, ya sea privadas a través de empresas o sostenedores privados, como el caso Chile Central, o fortaleciendo acciones gubernamentales a través de financiamientos basales. Los instrumentos existentes en Chile se utilizan mucho. O sea, el sistema de evaluación de impacto, la resolución de calificación ambiental, han permitido que el sector privado y empresas empiecen a ver la conservación como un legado a futuro. No todo es privado. Es por esto que a finales de 2024, el Ministerio de Medio Ambiente anunció que entregará 690 millones para financiar 14 iniciativas de protección ambiental. Si bien esta cifra es un atisbo de esperanza para la protección natural, se mantiene el desafío del financiamiento continuo y a largo plazo. En Fondo Naturaleza es la respuesta que Chile ha dado al desafío de acortar la brecha de financiamiento en la conservación, que ha ido diseñando un mecanismo para dotar a Chile de un financiamiento de largo plazo que acompaña a los territorios en el cuidado de su biodiversidad. Invertir en el medio ambiente tiene un impacto social, ya que los empleos verdes significan una gran oportunidad de trabajo sustentable. Según un estudio del Foro Económico Mundial, si se invirtieran soluciones para la biodiversidad, se podrían crear al menos 395 millones de empleos. Además, el Observatorio Laboral Metropolitano, en conjunto con la Subsecretaría de Trabajo y el Centro de Políticas Públicas UC, mantienen que 1 de cada 4 ocupados se podría desempeñar en un empleo verde, lo que equivale a más de 2 millones de personas en Chile. Si nosotros tenemos 1/3 de Chile concentrado en áreas silvestres protegidas, entonces promovamos ese desarrollo económico, promovamos un ordenamiento territorial que beneficie quiénes somos y cuál es nuestra geografía y cuáles son nuestros espacios protegidos. El futuro de la biodiversidad mundial depende del diálogo constante entre el financiamiento público, la filantropía del sector privado y el compromiso de la comunidad, por lo que es imperativo resaltar la importancia de financiar proyectos que protejan la vida silvestre nacional. Corren tiempos de urgencia, de necesidad, de tomar medidas para hacer de nuestro un sistema mucho más resiliente, tanto en materia energética como en el cuidado de la vida sobre la Tierra. Empezamos un año lleno de desafíos y por lo mismo los queremos dejar invitados a seguir en compañía de Futuro 360 para poder comprender la complejidad y dar una mejor salida a nuestra existencia sobre este planeta. Nos encontramos pronto.